Hola amigos, disculpen, he estado un poquillo atareado. Ahorita precisamente estoy tratando de organizar estos discos, mi revista de AC/DC y pues bueno, estos papelillos, y pues la verdad he andado un poquillo ocupado, no he tenido tiempo de preparar algo. Yo sé que les prometí un especial de Halloween, pero la verdad no he tenido tiempo de preparar nada. Pero bueno amigos, esto tiene una solución. Y pues bueno amigos, como especial de Halloween vamos a hablar de este emblemático álbum, el álbum de Matando Güeros, el álbum con el que se estrenó la banda de Brujería, lanzado en julio de 1993. Este polémico y emblemático álbum que marcó época para la mayoría de los metaleros mexicanos, por ser el primer álbum de grindcore en español, algo que aún no era considerado en ninguno de los puntos. Se empezó a cocinar en las calles de California desde 1992 con un sencillo llamado Machetazos, del cual se desprenden algunas canciones que fueron incluidas en este álbum. La banda Brujería ha tenido diversos integrantes. La gran mayoría de ellos han sido integrantes norteamericanos y unos cuantos mexicoamericanos. Contrario a lo que muchos piensan, que Brujería es una banda mexicana, realmente no. Realmente Brujería surgió como una sátira al género, ya que no se admitía el idioma español en el estilo grindcore, en el estilo metal en general. Y pues bueno, esta banda rompió esquemas, rompió con muchísimas cosas, desde sus letras, los nombres de las canciones, la temática y pues sobre todo la portada. Esta portada que fue censurada en muchos lados, en muchos países. Este álbum se vendía con una hoja negra tapando la portada. Digamos que fue un gran parteaguas. Los integrantes de esta banda, por mencionar algunos de ellos, ya que se habla que incluso integrantes de la banda Fear Factory o de la banda Carcass han formado parte de esta banda. Y pues bueno, con la ventaja de que salen con los rostros tapados, pues inclusive puede ser cualquier músico. Pero por nombrarles algunos, se encuentra el emblemático Juan Brujo, también llamado Juan Lepe en las vocales, Asesino, Dino Cázares, Hongo, Shane Ambury, Fantasma, Pat Hip, Pinche Pitch y Greñudo, Raymond Herrera. Como les digo, es por mencionar algunos integrantes, ya que se habla que esta banda ha tenido muchísimos integrantes y que han ido cambiando. Ha habido muchas leyendas urbanas alrededor de esta banda, como que si de veras eran verdaderos narcotraficantes o de veras profesaban el narcosatanismo, que es un término totalmente equivocado. Y pues eso es lo que nos enlaza a la historia principal de nuestro video. Este álbum está inspirado concretamente en los hechos ocurridos en el rancho de Santa Elena, que se suscitaron el 11 de abril de 1989 y que relacionan a Adolfo de Jesús Constanzo y a su pareja sentimental Sara Aldrete, que resultaron responsables de supuestos ritos de satanismo y misas negras y sacrificios de diversas personas en dicho rancho. Digamos que ahí también estuvo muy involucrado el amarillismo de la televisión y los medios de comunicación de la época, que nombraban satánico a toda la cuestión que implicara pues la santería o cuestiones que no conocían. Y pues de hecho Adolfo de Jesús Constanzo sí practicaba la santería. Practicaba concretamente una de las ramas de la santería llamado el palo mayombe, que es una religión bien estructurada. Es una religión que viene desde el Congo africano,
en el Congo africano es llamada Bantú, esa religión. Pero al momento de llegar a América por medio de los esclavos que fueron traídos por españoles y portugueses a América, se fusionó y formó un sincretismo, se fusionó con la religión cristiana y nació un sincretismo llamado santería, que a la fecha sigue siendo muy practicado y tiene muchísimos adeptos. Y como les comento, es como una de las tantas religiones que existen en este mundo. Y concretamente, este álbum está relacionado con Adolfo de Jesús Constanzo debido a esta cabeza que pende de la mano de alguien. Esta cabeza cercenada apareció en una revista amarillista que se editaba aquí en México en los 80s, donde salían por lo general cuerpos putrefactos, restos humanos, de la manera más cruda. Entonces la banda tomó esta fotografía para su portada y digamos eso fue lo que les generó la censura que les comenté anteriormente. Pero bueno, esta fotografía cuenta la leyenda, digamos, este cráneo, esta cabeza humana que se muestra en esta imagen, se cree que es una de las víctimas que fueron desenterradas en el rancho de Santa Elena, lo cual es muy seguramente falso, ya que esta cabeza humana está solamente parcialmente en descomposición. Y pues bueno, cuando los peritos llegaron a ese rancho a desenterrar los cadáveres, pues ya tenían incluso semanas desde el último asesinato que se había suscitado en ese rancho. Por eso no tiene tanto sentido, pero lo que sí es cierto es que sí fue tomada de la portada de una de esas revistas. Y a todo esto, ¿quién fue Adolfo de Jesús Constanzo? Pues bueno, para contarles la historia de él y cómo fue que su historia inspiró las letras y parte de las letras y parte de las canciones de este álbum, tenemos que remitirnos al año de 1962. El 1 de noviembre de 1962, en Miami, Florida, nació Adolfo de Jesús Constanzo, hijo de una mujer inmigrante cubana, que al poco tiempo de tener a Adolfo de Jesús enviudó y pues bueno, ella tuvo que criar sola a su hijo. Adolfo de Jesús tuvo una formación al principio de su vida, una formación católica, que incluso llegó a ser acólito o como le llaman aquí en México, monaguillo de la iglesia local. Pero bueno, con el tiempo su madre comenzó a practicar la santería. Incluso tuvieron que trasladarse a Puerto Rico durante un cierto tiempo. Ella contrajo matrimonio con otra persona ahí en Puerto Rico y ahí fue donde Adolfo de Jesús a sus 9 años comenzó a recibir instrucción sobre la santería. Una vez que regresaron de Puerto Rico hacia Miami, Adolfo de Jesús continuó con su formación en la santería y a los 14 años ya era considerado un aprendiz sumamente avanzado en esa iglesia. Cuando Adolfo de Jesús llegó a la juventud, viajó a la Ciudad de México para trabajar como modelo de pasarelas y cuestiones de ese tipo, al mismo tiempo que se dedicaba a leer el tarot en la zona rosa de la Ciudad de México. En ese punto su madre decía que Adolfo de Jesús tenía ciertos poderes psíquicos, ciertos poderes especiales, que era una persona especial. Cuando Adolfo de Jesús ya estaba en México, se empezó a relacionar con personas del bajo mundo, como políticos, agentes judiciales, federales, criminales, narcotraficantes en general, todas las personas, inclusive personas del medio artístico que buscaban favores especiales. Y pues digamos que en este punto es cuando él empezó a generar más riqueza y más poder. Él decía, y bueno, o sea, se habla de que tenía en su poder
pues como la rama del palo mayombe lo indica, un infumbe, que es nada más y nada menos que un muerto que lo protege. Ese muerto habita en un enganga. El enganga no es otra cosa que un caldero, el caldero típico que nos muestran que tienen las brujas, pues, donde hacen sus hechizos. Pues en la santería el enganga es igual el caldero, pero el enganga es la representación física del infumbe, que es el muerto. Para que un santero pueda tener el poder de un muerto o los favores de un muerto, tiene que cumplir varios requisitos. Uno de ellos es ir a un panteón y tener una conversación con el muerto para solicitarle sus favores. Y digamos que esa situación no es tan común que pase, porque hay ocasiones en que el muerto no accede a ayudar a esta persona viva. Pero cuando eso sucede, el aprendiz o el sacerdote pueden tomar los huesos o parte de los huesos, concretamente el cráneo y los huesos de las manos, o si pueden todo el cuerpo del muerto, y lo ponen en el caldero. En el caldero también añaden púas, clavos, elementos metálicos, pero sobre todo añaden ron, miel y carne de animales como sacrificio, y juran y hacen un pacto con ese infumbe para alimentarlo durante el resto de su vida a cambio de los favores de este. Entonces se habla de que Adolfo de Jesús ya tenía un infumbe que lo protegía a través de un enganga muy poderoso. En un inicio el cártel de los Calzada fue el que apoyó a Adolfo de Jesús y el que le dio la riqueza que pues lo proyectó. Y cuando Adolfo de Jesús se dio cuenta que eran sus favores lo que hacía y lograba el éxito de los hermanos Calzada, les pidió, en ese abril de 1987, le solicitó unirse como un miembro más de su cártel, lo cual los hermanos Calzada pues bueno, rechazaron y lo negaron como miembro del cártel, a lo cual Adolfo de Jesús lo aceptó y se retiró sin decir una palabra más. Pero a finales de ese mes, concretamente el 30 de abril de ese mes, pues se reportó que el señor Guillermo Calzada y 5 integrantes más de su familia fueron pues bueno, secuestrados y levantados, y sus cuerpos fueron encontrados posteriormente flotando en un río con signos de haber sido torturados. Les habían cortado los dedos de las manos, algunos de ellos les habían sacado el cerebro, les habían cortado los genitales, y bueno, en el punto donde fueron secuestrados fueron encontradas velas derretidas, como que se hizo un rito satánico, o lo que llamaban los periodistas de aquel tiempo un rito satánico. Y pues bueno, esa fue la situación, lo que le pasó a los Calzada por haber rechazado a Adolfo de Jesús entre sus filas. Posteriormente, los hermanos Helio y Ovidio Hernández también solicitaron los favores de Adolfo de Jesús, y por miedo a las represalias que sufrieron los hermanos Calzada, ellos sí aceptaron a Adolfo de Jesús como un miembro más de su cártel, y a su vez Adolfo de Jesús los apoyó en situaciones que ellos tuvieron, como un secuestro de uno de los hermanos de ellos con su hijo de 2 años, a lo cual Adolfo de Jesús hizo un sacrificio, y misteriosamente tanto esta persona del cártel de los Hernández como su hijo de 2 años resultaron ilesos, regresaron ilesos con su familia. Todos esos favores le ayudaron a seguir subiendo en los peldaños del bajo mundo Adolfo de Jesús, lo cual le generó grandes fortunas, una flotilla de carros del año. Adolfo de Jesús era una persona muy especial, ya que él tenía un séquito de seguidores, aprendices,
que a la vez también fungían como sus amantes, ya que él era una persona bisexual. Ahí es donde también entra en la historia Sara Aldrete. Ella era una estudiante que, digamos, vivía en la frontera entre México y Estados Unidos. Estudiaba en Estados Unidos y también viajaba constantemente a México, y estaba relacionada también con el mundo del narco. Adolfo de Jesús la conoció y quedó pasmado con la belleza de ella, y pues bueno, de cierta manera utilizó algunos artilugios para conquistarla y convertirla en la madrina del rito del palo mayombe, de los seguidores de Adolfo de Jesús. Y pues bueno, ya eran ellos dos, y pues se cree que una vez que entró ella, comenzaron una gran cantidad de sacrificios para el enganga, para fortalecer así el infumbe de Adolfo de Jesús. El enganga, como tal, y como les comenté, es un caldero, pero como les comenté también, es como un ente físico que tiene vida propia y que solicita sacrificios continuos. Así que todo lo que tú le eches a ese caldero, será absorbido por él, y digamos que ayudará a los seguidores, a las personas que tienen los favores de ese muerto. Por decir, si alguien necesita fortalecerse físicamente, pues lo único que tienen que hacer es sacrificar a una persona que fue físico-culturista y echar sus brazos, sus piernas y su torso al caldero, y esa fuerza llegará a todos los seguidores, concretamente en este caso a Adolfo de Jesús. En una ocasión también Adolfo de Jesús decía que necesitaba algo de juventud, y hizo una de las cosas que se me hacen un poco más barbáricas, totalmente barbáricas, ya que sus seguidores secuestraron a un niño, y cuando comenzaron a desollarlo para meterlo al caldero, el niño comenzó a llorar, y Adolfo de Jesús detuvo el rito y les dijo que ese niño ya no servía porque el niño estaba llorando, y si al niño lo metían ahí, su infumbe se pondría triste. Entonces lo que hicieron sus seguidores fue terminar de matar a ese niño y enterrarlo en ese rancho, y secuestrar a otro niño y terminar el rito. Una de las cosas más inhumanas que realizaron. Todo parecía y todo indicaba que nada iba a detener el camino asesino y digamos la trayectoria de Adolfo de Jesús, el crecimiento de él, ya que él se movía entre la Ciudad de México, la ciudad de Matamoros, en su rancho de Santa Elena, que era ahí donde tenía una pequeña choza, y era donde hacía sus ritos, era donde estaba su enganga, ahí en una pequeña choza. Y en alrededor de ese rancho era donde enterraban los cuerpos de las personas que sacrificaban para el caldero, para el enganga. Todo parecía que nada lo iba a detener, porque él se movía entre esas tres ciudades, entre Texas, Brownsville, Texas, en Matamoros, Tamaulipas, en el rancho de Santa Elena, y la Ciudad de México, haciendo sus negocios, pactando con todas las personas del bajo mundo. Pero con lo que él no contaba es como con lo que llamamos nosotros, pues acá en el mundo de la ingeniería, con la ley de Murphy, que es, digamos que la ley de la improbabilidad. Lo que tú nunca piensas que va a suceder, sucede. En una ocasión a uno de sus seguidores, pues la policía ya estaba tras la pista de ellos, precisamente por una situación muy específica que les comentaré más adelante. Entonces uno de sus seguidores vio un retén de la policía y lo ignoró, y continuó porque él sentía que él era invisible ante la policía, pero pues la policía vio que no se detuvo ante el retén y siguió atrás de él, y fueron y este seguidor los llevó hasta el mismo rancho de Santa Elena, donde pues a la policía se les hizo raro el olor a podredumbre que había en una choza, y pues tomaron prisionero a esta persona, a este seguidor de Adolfo de Jesús, y tomaron también preso al velador de ese lugar, y los interrogaron. En este punto, cuando el seguidor de Adolfo de Jesús fue aprehendido por la policía, ya existía una situación sumamente mediática entre México y Estados Unidos. Y es lo que nos remite una vez más al álbum de Matando Güeros, ya que Adolfo de Jesús
era una persona, aparte de todas las cualidades que él tenía, era una persona racista, ya que consideraba que las personas de la raza aria, las personas gringas, las personas güeras, tenían un poder superior sobre el resto de las personas, un conocimiento superior. Y él decía que su Infumbe necesitaba los conocimientos de alguien que supiera de medicina, de un médico. Entonces investigaron a un joven gringo que había brincado hacia Tamaulipas, como lo hacen actualmente muchos Spring Breakers, a tomar y a cotorreársela, a pasarla chido, por decirlo así. Había venido con unos amigos y fue detectado por los seguidores de Adolfo de Jesús. Fue detectado que era un estudiante de medicina. Entonces es aquí donde el misterio del enganga, de los poderes del Infumbe y del enganga físico, pues cobran más fuerza, ya que ellos estaban a punto de regresar por el puente de Brownsville hacia Estados Unidos, pero de repente le dieron ganas de orinar y le pidió a sus compañeros que detuvieran el auto para salir a orinar. Cuando eso sucedió, los seguidores de Adolfo de Jesús, disfrazados de agentes federales, llegaron y lo arrestaron y se lo llevaron por orinar en la vía pública y por estar en estado de ebriedad. Él, como buena persona norteamericana, acató lo que los oficiales le dijeron. Pero bueno, después de un punto él detectó que tal vez la cosa no era tan seria e intentó huir y corrió a través de un callejón y casi llegaba a una calle donde había un montón de gente que a lo mejor pudo haberlo ayudado. Pero uno de los seguidores de Adolfo de Jesús le gritó la palabra "freeze" y él se detuvo porque sintió que estaba transgrediendo la ley, y una vez más lo volvieron a esposar y lo volvieron a subir al vehículo. Y al siguiente día, a eso de las 2 de la tarde, Adolfo de Jesús lo asesinaba a machetazos, le cortaba, le cercenaba la cabeza del cuerpo para desmembrarlo y poner parte de su cuerpo dentro del enganga, y así pues saciar las necesidades de su Infumbe y adquirir los poderes y las habilidades de un estudiante de medicina. Y pues si regresamos a este punto en que los oficiales de policía ya tenían detenido al seguidor de Adolfo de Jesús, fue esta la razón, la principal razón por la que se hicieron investigar a Adolfo de Jesús. Se apoyó con el consulado mexicano en Estados Unidos y a su vez también el consulado norteamericano en México metieron presión para que investigaran esta situación. Si no hubiera habido este asesinato, no se hubieran puesto a investigar, ya que todos los demás asesinados eran personas relacionadas con el narco o simplemente personas mexicanas. Esto es lo triste de esta situación, hasta que las autoridades mexicanas no recibieron un empuje, una presión norteamericana, se pusieron verdaderamente a investigar esta situación y dieron con el caso de Adolfo de Jesús. Cuando allanaron en su rancho en Santa Elena, pues se dieron cuenta de toda esta situación, y fue ahí cuando el velador les dijo, al ver la fotografía del joven norteamericano que estaban buscando, les dijo que él mismo había alimentado a este joven un día, en una situación, un día antes de que lo asesinaran, y pues bueno, fueron y revisaron metódicamente ese rancho, llevaron al seguidor y lo obligaron a decir dónde estaba el cuerpo. Él les dijo, ¿saben qué? Ahí en ese campo donde ven ese alambre metálico, ahí está el cuerpo del joven. Entonces dijeron, ¿por qué el alambre? Porque dijeron que Adolfo de Jesús quería hacerse un collar con las vértebras, quería hacerse un collar. Entonces, al momento después de cercenar su cuerpo, metieron ese alambre en las vértebras y lo enterraron, y dijeron, después de tiempo, ya cuando los insectos y las alimañas se coman la carne que quedaba alrededor de los huesos, podrán sacar ese alambre y podrán hacer un collar, una joyería instantánea de huesos humanos. Así de tétrica es la situación. Entonces fue cuando dieron con el cuerpo de él, y fue cuando dieron y comenzaron a investigar la secta de Adolfo de Jesús. Y así hubo un jefe de policía mexicano que comenzó a combatir fuego con fuego, ya que cuando revisaron la choza que se encontraba en el rancho de Santa Elena,
vieron el caldero, vieron todas las cosas relacionadas con la santería. Y él trajo a su vez a un brujo blanco del palo mayombe, porque también los hay. Como les comenté, el palo mayombe no es en sí una religión mala ni buena, sino que también depende de las personas que lo profesan, como lo es todo, como es la religión cristiana también. Entonces trajo a un brujo blanco para deshacer el impumbe. ¿Qué fue lo que hicieron? Que quemaron esa choza, destruyeron el caldero y arrastraron por la tierra todo el contenido del caldero. Y se cercioraron. Esa fue una de las movidas más inteligentes, porque llevaron una televisora para que grabara todo y lo transmitieran las noticias, para que donde quiera que estuviera escondido Adolfo de Jesús, pues en este punto se diera cuenta que su enganga y su fumbe estaban destruidos. Su enganga estaba destruido y su fumbe iba a estar sumamente molesto, porque él había jurado protegerlo. Él había jurado proteger al muerto que le daba este poder. Así pues, Adolfo de Jesús estaba escondido en un departamento en la Ciudad de México con su guardaespaldas, sus amantes y su compañera, Sara Aldrete. Y él entró en crisis y en pánico cuando se dio cuenta que destruyeron su centro de poder, y comenzó a quemar millones de dólares en billetes, en dinero, pues, y a lanzarlos por la ventana, empezar a hacer un alboroto. Y eso fue lo que provocó que los vecinos lo reportaran ante la policía. Y así pues fue cuando la policía llegó y ellos lo recibieron. Y aquí hacemos una pausa, amigos. Salud. Cuando la policía llegó al departamento de Adolfo de Jesús, pues lo encontró ya muerto, a él y a sus amantes. Únicamente estaban vivos Sara Aldrete y pues su guardaespaldas. Y existen dos versiones al respecto de cómo murió Adolfo de Jesús. Una de ellas es que, digamos, la versión épica es que él le solicitó a su guardaespaldas que lo asesinara junto a sus amantes, y su guardaespaldas en un inicio se negó, pero él le dio una bofetada y le dijo que si no lo mataba, cuando él fuera al infierno, ya estaría ahí Adolfo de Jesús y le haría pasar un muy mal rato en el infierno. Es una de las situaciones más varas que nos podamos imaginar, una de las situaciones más metalosas. Y esa frase no es mía, y les voy a explicar enseguida de quién es. Y pues bueno, esa es la versión romántica. La versión más realista es que después de que encontraron el cuerpo, y el cuerpo de él y de sus amantes, vieron que tenían más de 30 impactos de bala, que quiere decir que la policía no llegó preguntando nada, sino que llegó disparando. Los federales llegaron disparando porque ya tenían la consigna de asesinarlo, porque no querían ningún testigo, ya que después de revisar los diarios y los directorios de él, se encontraron números de políticos y de personas sumamente poderosas que eran clientes de Adolfo de Jesús y que sabían que si era atrapado vivo podía hablar de más. Y pues sabemos cómo se manejan las cosas aquí en México y en general en toda Latinoamérica. Porque, bueno, si algo tenemos los países latinoamericanos en común es la corrupción, desgraciadamente. Y pues amigos, una vez habiendo contado la historia de Adolfo de Jesús, nos remitimos una vez más a este álbum. En este álbum tenemos las canciones con títulos tan rimbombantes y tan específicos como Leyes de Narcos, Sacrificios, Santa Lucía, Matando Güeros, que es una de las canciones emblema de este álbum. Yo reconozco que este álbum, en un principio cuando lo escuché, no me convenció al 100%, pero escuchando bandas locales, escuchando el cover de Matando Güeros, pues realmente en vivo es otra cuestión, hermanos. Escuchar este álbum esta semana,
preparando este video para ustedes, me regresó a ciertos orígenes, a ciertas ideologías que a lo mejor ya había dejado guardadas hace mucho tiempo. Prosiguiendo con las canciones, tenemos la canción Cruza Fronteras, Greñudos Locos, Chingo de Mecos, es una canción sumamente sexual. Narcosatánicos, Desesperados, canciones con títulos como Culeros, Misas Negras, Chingas a tu madre, no sé, Verga de Brujos. O sea, son canciones, títulos totalmente soeces, pero si nos vamos a una cuestión completamente crítica y como sátira, quedan perfectas. Esta canción habla sobre todo cómo vengarse de los güeros, cómo la raza mexicana está pues con una afrenta sobre esta raza de anglosajones que tenemos al norte. Pero bueno, aquí viene toda la ironía. Yo, después de haberles contado la historia de Adolfo de Jesús y lo que les comento, que después de que solicitó norteamericano para su enganga, para fortalecer a Sinfumbe, después de solicitar ese sacrificio y de que él personalmente le cercenó la cabeza con un machete, a partir de ahí fue que las autoridades mexicanas, y con la presión de las autoridades gringas, comenzaron a verdaderamente a buscarlo, porque sabían dónde estaba, sabían quién era. Comenzaron verdaderamente a cazarlo, porque vieron que cruzó la línea. Porque el gobierno mexicano, si algo tiene, es que cuando los gringos le ordenan algo, ellos lo hacen realmente. O sea, porque realmente, pues nuestra independencia no existe. Y pues aquí lo irónico, este álbum dice Matando Güeros, pero realmente un güero fue el que terminó matando a Adolfo de Jesús. Provocó indirectamente la muerte del joven Adolfo de Jesús Constanzo. Fue el que provocó la muerte de Adolfo de Jesús y el fin de su reinado. Fue gracias a un güero. Es lo irónico de este álbum. Esto nos habla y nos regresa a la reciprocidad, a que no hay ninguna raza encima de otra. Todos somos iguales realmente. Este es el epílogo de mi video. Y pues bueno, amigos, antes de despedir este video, tengo que dar el crédito a quien lo merece. Es el canal de Leyendas Legendarias. Es donde vi inicialmente el tema y me inspiró. Este tema se me inspiró incluso desde el año pasado, cuando miré el podcast relacionado a los narcosatánicos, los mal llamados narcosatánicos. Y pues bueno, lo compartí a mi estilo y a mi idea aquí en mi canal. Espero les haya gustado, hermanos y hermana. Sharon Valtierra, un saludo, hermana. Espero les haya gustado. Y pues bueno, yo soy Odrasir, no lo olviden. Y aquí estoy. No olviden darle like y comentar, sobre todo. Les exijo comentar.